Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Debate y Propuesta. En este caso una edición un tanto distinta porque hemos perdido a un amigo y también a un compañero de trabajo que es Miguel Grangetto y que todos lo vamos a recordar y con bastante tristeza. La forma que se fue inesperada. Uno no piensa que una persona se va a ir así, de esa manera. Y bueno, este programa va enteramente dedicado a su memoria. Me quedo con las últimas palabras. Uno no piensa que eso va a ocurrir, que eso va a ir de esa manera. Y justamente eso es lo que me impactó. Yo lo vi un hombre lleno de vida, con el cual hemos compartido unas jornadas de muchas charlas animadas, un hombre conocedor que ha viajado mucho y que siempre tiene algo para aportar a lo que vos decís, pero lo veía con una vida prolongada. No me imaginé jamás que iba a tener tan repentinamente ese final. La verdad que impactó ese hecho ocurrido un sábado por la tarde, justamente por eso, ¿no? Jamás era posible imaginar por esos días que eso podía llegar a ocurrir, ¿no? Sí, además yo rescato el nivel de resiliencia que se le llama de Miguel, que a pesar de un montón de obstáculos personales, él siempre le ponía la energía y vamos para adelante. Y bueno, eh, lo recordaremos en este programa y en todos los programas que haremos de acá al futuro. Seguramente así va a ser. Lo que más uno va a extrañar eran las magníficas charlas que teníamos con él, la capacidad que tenía para hablar de todo y con criterio esencialmente. Y eso es lo que en mi caso en particular voy a extrañar, porque me faltó tiempo para hablar con Miguel, porque sabía tantas cosas y uno quería escucharlo y charlar y averiguar. Y es tan gratificante hablar con una persona así, que no se encuentran todos los días, por otro lado. Eso creo yo que es lo que vamos a extrañar. Y por supuesto, tener conciencia de que él vendía vitalidad porque dentro de todo era una persona muy dinámica. Impensado, como dice Osvaldo, esta situación que estamos atravesando. Bien, el temario de hoy va a estar vinculado, por supuesto, a las elecciones del domingo pasado, que por supuesto lo vamos a ver en los próximos bloques, lo vamos a analizar en los próximos bloques, y lo haremos por la memoria de Miguel Grangetto. Continuamos en debate y propuesta. En esta oportunidad nos encontramos con Rosa para hacer un bloque de análisis de lo que ha dejado sin duda la elección de balotaje, pero también obviamente para contar nuestra experiencia y recordar a Miguel en esta oportunidad. Yo desde chiquito que lo conozco a Miguel porque era muy amigo de mi padre y siempre con esa energía positiva, y en este año nos ha ayudado mucho con el tema publicitario. Uno lo veía recorrer la ciudad con su carpeta y la verdad que nos dolió mucho esa pérdida y lo recordaremos por siempre en debate y propuesta. Rosa, ¿alguna opinión que te merezca por ahí para arrancar con esto de Miguel, del recuerdo de Miguel? Bueno, San Miguel también, al igual somos de un pueblo, así que todos estamos más o menos, nos conocemos. Yo lo conozco a Miguel de muy joven, cuando ejercía la profesión de dentista.
Y había perdido su contacto porque, bueno, uno está dedicado a otras cuestiones y a otras cosas y pasa. Pero realmente este último año que estuvimos trabajando, que yo me acoplé a ustedes para trabajar, y ¿sabes qué es lo que más voy a extrañar de Miguel? Las charlas. Las charlas donde él te llevaba a distintos lugares, a distintos ambientes, tenía una memoria prodigiosa y realmente recordaba cuestiones y recordaba hechos y anécdotas súper interesantes. Yo digo, y creo que lo expresé, nos faltó tiempo para seguir charlando, para seguir teniendo estas reuniones tan agradables, tan fructíferas en ese aspecto, en el aspecto intelectual mayormente. Y el valor de poder dialogar con una persona de edad diferente, de experiencia diferente, cuánto enriquece a uno escuchar y dialogar con otras personas. Por eso a mí me resulta muy interesante. Siempre estar dispuesto al diálogo. Sobre todo teniendo un diálogo tan rico de los lugares que él había conocido, de gente que había conocido también, fue bastante importante en esa cuestión. Yo recuerdo que cuando trabajaba en La Voz de Colón le hice una nota justamente con gente que había traído él por los animales y que en realidad también tuve la oportunidad de entrevistar al hijo de quien había creado el Pulqui, que es el primer avión que se hizo acá en los años 50, 40, 50 creo. Y bueno, el placer de conectarme con esa gente lo tuve a través de Miguel, esa es la realidad. ¿Lo vamos a extrañar? Sí, muchísimo. Y sin duda nos van a quedar un montón de notas y cosas muy interesantes por realizar que partieron de Miguel, cuestiones con ingenieros del ambiente, de la tierra, cuestiones, notas por realizar, pero sin duda también lo haremos porque también es una manera de hacerle homenaje a la memoria. Pero bueno, quería un poco analizar, Rosa, ¿qué te pareció esta elección? ¿Esperaba este resultado? ¿Cómo lo viviste vos? En realidad, si uno, teniendo en cuenta la última actividad que desarrollamos nosotros en la calle, me sorprendió. Pero cuando uno escuchaba a la gente, pensaba que iba a ganar Massa. Me sorprendió teniendo en cuenta que este presidente que tenemos actualmente, cuando hacen algún comentario, dice: yo no les mentí, yo dije que iba a achicar, yo dije que iba a hacer todas las cosas que voy a hacer, dijo. Por lo tanto, ya quedó bien en claro para toda la gente que lo votó, la que fue muy contenta y la que por ahí, qué sé yo, lo votó con sus más o menos, o con odio, o con lo que fuere, que nosotros vamos a tener una recesión de por lo menos 6 meses muy duros. Es el vaticinio, y aparte ya lo ha comentado él, que se va a pagar lo que se pueda pagar, no lo que se deba pagar, que por otro lado... Es la cuestión de la obra pública. La obra pública que va a quedar sin... Veíamos las casitas por ahí cuando salíamos para transmitir a Pergamino, en un barrio que se está haciendo allá por la 50 al fondo, y decíamos, ¿y esto cómo se termina? ¿Cómo continúa? Pero bueno, a mí me surge una pregunta: si Milei no será lo que fue Alberto Fernández para Cristina, no se convertirá Milei para Macri, digamos. El Alberto Fernández de Macri será Milei. En realidad... Es una incógnita. Vos ponete a pensar que Milei le dice presidente a Macri. Claro. Y el presidente es él. O sea, como presidente, en algunas entrevistas que ha tenido, él le dice presidente a Macri. Estaríamos antes de, bueno, qué sé yo, Mr. Chapman y Chirrita. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Sí, no sé, sin duda que uno quiere que al país le vaya bien y le gustaría tener esperanza en este nuevo presidente, que sin duda va a tomar las riendas el 10 de diciembre, ya lo dijo él antes, no se va a hacer cargo de nada. Y estaremos en un limbo hasta el 10 de diciembre, donde ya aumentaron los precios, por lo menos de supermercados, y a partir de ahí y se va a venir, digamos, toda una devaluación, todo lo que decías. Que bueno, yo tengo 40 años, la poca experiencia que tengo, entiendo que va a ser duro, va a ser muy complicado. Pero me supongo que viviste el 2001. Sí, en el 2001 estaba en Plaza de Mayo porque vivía a 2 cuadras, estaba estudiando,
y fui a ser reprimido con los cazaletazos a la Plaza de Mayo. Claro, eso es lo que no me dejaste terminar, porque le preguntaba a un periodista, bueno, ¿y si no alcanza el dinero que entra en el país para poder pagar los sueldos? Y por ejemplo, si tenemos 100 millones de dólares y tenemos que pagar 120 millones, ¿cómo va a ser? Se van a pagar 100 millones. Y si la gente sale a la calle, se reprimirá. Claro. Se aplicará la ley, dijo. Por lo tanto, yo creo que no es novedoso. Aparte, él ya lo comentó, la gente que lo acompañó a él lo comentó. Rogar por que nos vaya bien dentro de lo posible, creo que va a quedar mucha gente fuera del sistema. Esperemos que no, que sea gradual, aunque él dijo que en 6 meses va a ser muy tajante con el tema de la reducción de todo lo que tenga que ver con los gastos. Por lo tanto, está bien, por suerte dijo que educación no se va a tocar, que salud no se va a tocar. Hay que ver qué son las medidas que va a tomar el 10 de diciembre, aunque nosotros tenemos en cuenta que él ya presentó un proyecto a la Cámara Electoral para decir que iba como candidato a presidente, donde estaban los puntos más importantes, que es justamente lo que está comentando ahora. Sin duda se caen las máscaras, honestidad brutal y ajuste brutal, nos esperan. En eso no hay que ser inocente, porque ya lo dijo que lo iba a hacer en la campaña, lo va a hacer. Solo queda esperar y bueno, tener un poco de esperanza que la situación puede llegar a mejorar en algún punto. No sé, la verdad que es toda una gran incógnita y veremos qué sucede. Por otro lado, no hay que desestimar a la gente que votó. La gente votó con conciencia de lo que quería votar. Eso lo tengo más que claro porque son 13 puntos que le lleva, 12 puntos que le lleva. ¿Y la paciencia se le tendrá 100 días de paciencia? ¿Serán 100 horas en vez de 100 días? Porque en la velocidad con que llegó a la presidencia alguien que estaba lejos de la política, por ahí también va a ser la velocidad de la impaciencia de su gente joven. Un voto transversal, pero en su mayoría gente que necesita respuesta ya. Sí, el tema es cómo van a suceder las cosas, cuánta violencia o no va a haber en un tiempo futuro muy inmediato. Eso es el temor que uno tiene. Por lo demás, hemos pasado situaciones, los que tienen mi edad, hemos pasado diversas situaciones, desde gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos militares, planes de todo tipo y tenor. Pues de izquierda no me enteré. Bueno, digamos más tirando a la izquierda. Al peronismo, por ejemplo, sí. que la izquierda siempre acompañó al peronismo de alguna manera, aunque parezca que no. Pero bueno, y por otro lado, hemos tenido Lecco, Patacón, 5 presidentes en una semana. El argentino está acostumbrado a que pasen 1000 cosas y siempre lo hemos sorteado con bien. Así que esperemos que esto también tengamos una luz de esperanza. Una cuota de esperanza que, bueno, uno lo ve, yo miro a mis hijos y digo que se encontrarán en el futuro, pero bueno, también hay que enseñarle a respetar, porque mi nene de 11 años estaba como, digamos, con toda esta situación, él prefería el otro candidato. Yo digo, bueno, son 4 años de democracia, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que darle una cuota de dejarlo que trabaje. Nada más que eso, saber que estamos en democracia y en todo caso pelear porque se siga manteniendo la democracia. Aunque el presidente que sea electo esté en contra de muchos preceptos democráticos, hay que ser mejor en ese sentido y tener todos los valores democráticos bien firmes. Igual, de todos modos, yo creo que ha bajado un cambio. Fíjate que ya habló con el Papa, al que él había defenestrado, lo invitó a la Argentina. Por lo tanto, yo creo que va a ser un poco moderado. Y por otro lado, si él le dice presidente a Macri, seguramente seguirá algunas cuestiones que Macri las sabe manejar bastante bien. Bueno, vamos a la pausa y enseguida viene el editorial de Osvaldo y Ricardo.
El último día domingo ganó Milei en las elecciones, superó a Sergio Massa. En realidad esto era lo que indicaban la mayoría de las encuestas, salvo algunas, casi todas vaticinaban precisamente ese resultado. Claro está que la diferencia fue mucho más amplia de esos adelantos. Se hablaba de 4 o 5 puntos. El más osado se arriesgaba a 6 puntos, sin embargo prácticamente se duplicó ese número, es decir que una vez más volvieron a fracasar los que anticipan precisamente estos resultados, aunque de todas maneras sí acertaron con quién efectivamente iba a ganar. Un resultado que de alguna manera también, no digamos que sorprende, porque somos parte de este país y conformamos precisamente esta nación y más o menos se vota parecido, pero siempre en Colón, por lo general ha ganado el peronismo. En esta oportunidad hizo una buena elección, Massa en Colón, la diferencia no fue tan amplia, pero sin embargo le gana claramente igual Milei en nuestro medio, a pesar de no contar con un respaldo tan importante como precisamente tenía Massa. La verdad, desde mi punto de vista, no se hizo demasiado localmente por Massa, no puedo decir que no se hizo nada, pero se hizo muchísimo menos que cuando fue la elección local, se movieron muy poco, quienes precisamente tal vez tenían la obligación de hacerlo, pero mucho menos apoyo tuvo de alguna manera Milei. Sin embargo, a veces, cuando la ola es progresiva en ese sentido, ya pasó con Menem en algún momento, que ganó hasta donde no tenía representantes, evidentemente a veces no es tan necesario. Por eso, el otro día comentábamos, Osvaldo, si realmente hay gente aquí en Colón que puede festejar, políticamente hablando, el triunfo de Milei, si alguien hizo lo suficiente como para aportarle votos a Milei, o fue la figura de Milei, por cuestiones que ahora vamos a analizar más adelante, la que en definitiva solo consiguió el triunfo en nuestro medio. Bueno, en nuestro medio uno supondría que ¿quién podría festejar? Porque incluso el sector allegado, el sector de Anzaloni, que obviamente ingresó a las elecciones locales de la mano de Rosana Cejas como candidata a intendenta en nuestra ciudad por La Libertad Avanza, todo el mundo entiende de dónde viene ese espacio político y que en principio uno podría entender que se trató de un oportunismo político. Era un buen momento, un muy buen lugar para aprovechar y obtener una banca. La verdad es que desde el punto de vista estratégico, impecable. Lo que no sé si estarían
como en la condición de festejar, más aún después de la conferencia de prensa que el propio matrimonio hace aquí en nuestra ciudad, mostrándose un tanto distante del espacio de la libertad avanza, luego de que Mauricio Macri y su gente y Patricia Bullrich se incorporaran a la fuerza de Milei, como si nada hubiese pasado antes. Uno entendería que, dado esto, no tendría por qué haber habido algún tipo de alegría o festejos enormes por este cambio en la gestión, sabiendo que hay un origen peronista en Anzalone y en Rosana. Por comentarios que recibí, parece que sí hubieron festejos. Está bien, qué sé yo, uno no está en la cabeza de esas personas. Lo cierto es que la mayoría también en Colón ha votado favorable a Milei, más allá de lo político, de quién festeje. Cuando hablábamos de quién podía festejar era en términos políticos. Mucha gente festejó. Y acá me parece que hay que empezar a entender que en realidad no es que ganó Milei. A mi criterio, Milei tiene un 30% de los votos. Esos son los votos de Milei. El otro 15% faltante, restante, es un voto en contra de Massa, que es otra cosa. Por eso, la semana pasada, en el programa anterior, yo planteaba acá, en este mismo programa, la necesidad de que el voto blanco sirva para algo. Es utópico, es a destiempo, lo que fuera, pero es necesario pensarlo y más en este contexto. Con mucha gente con la que tuve oportunidad de hablar, muchos me dijeron, yo les preguntaba, ¿qué pasaría si el voto en blanco sirviera para ir a una nueva elección con otros candidatos? Y yo hubiese votado en blanco. Muchos me respondieron, yo hubiese votado en blanco. ¿Por qué? Porque el voto en blanco tenía un sentido y servía para algo. Ninguno de los dos, en mucha gente, caló bien, pero uno tenía que ganar. Entonces, la gente terminó optando por el cambio, porque lo que estaba no se pretendía más. A pesar de lo que dijo que iba a hacer y que va a hacer, que hay que ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Que esa es otra cosa. Una cosa es lo que dice, con toda la energía y la fuerza que pone para decirlo, otra cosa es la realidad con la que se va a encontrar, porque este es un país bastante peculiar. Sí, son necesarios los cambios, hay algunas cosas que no van bien, no sé si va a ser este el cambio necesario. Lo cierto es que, a mi criterio, Milei no gana por el 55% de los votos. Él gana con su 30% más el voto enojo o el voto castigo que se le dio al gobierno kirchnerista, si se quiere decir de esa manera. Es la derecha en este país, en definitiva agrupada, la que termina conformando ese 55%, porque son los votos de Patricia Bullrich, que evidentemente está más o menos en una línea un poco más moderada, pero en la línea de Milei. Ese es el voto. Se trasladó automáticamente todo el voto de Patricia Bullrich a Javier Milei. No hubo otro cambio, no hubo esa presunción de que en la provincia de Buenos Aires quizás eso no hubiera ocurrido. La verdad que no, ganó en la provincia de Buenos Aires, pero por un margen mucho más pequeño, y después en el resto del país triunfó precisamente Milei. ¿Ahora qué se votó? Para mí, sinceramente, yo creo que se votó por el hartazgo a este gobierno, digamos. En definitiva, cuando la gente comprobaba que este gobierno no pudo solucionar los problemas que ya había dejado Mauricio Macri, que agravó todo, y en lugar de solucionarlos, evidentemente se incrementaron, que la calidad de vida es la que tenemos, con una inflación del 140, 150%, que el 40% de los habitantes de este país son pobres, que hay un 10% que es indigente, termina votando en contra de eso. Yo estoy seguro que muchos de los que votaron no prestaron atención lo que ofrecía Milei como alternativa. Lo que ofrece Milei como alternativa no es precisamente, para mi punto de vista, la solución para esos sectores que hoy están en la pobreza y en la vulnerabilidad. Si vos vas a dejar en libertad de acción al mercado, ya sabés cuál es el resultado. Si el Estado no interviene, si el Estado no existe, ya sabés cuál es el resultado. Evidentemente, yo no creo que se haya votado por ninguna de las propuestas de Milei, salvo determinados sectores, como decir, el sector productivo, me dicen, nos dejan el dólar libre,
no me van a cobrar retenciones, yo te voto con los ojos cerrados. Pero salvo esos sectores, después el resto evidentemente no analiza ni se preocupa, sino que vota en contra de algo que lo molesta, porque en lugar de solucionar los problemas como había llegado en su momento, se los agravó. ¿Y por qué no se solucionan esos problemas? Claramente por 4 o 5 cuestiones. Primero, es cierto que la COVID sin duda generó un inconveniente muy grande. Es cierto que la deuda de Mauricio Macri es absolutamente impagable y Milei la va a sufrir. Los próximos meses van a ser muy duros. La va a sufrir. Es cierto que la guerra en el mundo perjudicó a la República Argentina, pero fundamentalmente, y eso es para el peronismo, no sé si Massa, no podés gobernar de la mano del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando gobernó con los gobiernos, siempre terminaron en cualquier parte del mundo mal. Y Massa, si bien es cierto que muchas veces comentó que iba en contra de determinadas medidas, que no nos pedían una devaluación del 100, hicimos el 20, terminó de alguna manera acordando con el fondo, continuó de la mano del Fondo Monetario Internacional y el resultado lo tenés a la vista. Pudo controlar hasta cierto límite, pero mientras tanto las tarifas seguían aumentando, la nafta siguió aumentando, es decir, esos son imposiciones del Fondo Monetario. Claramente, con el Fondo Monetario de la mano, no podés gobernar si es que querés llegar a los sectores de menos recursos. Ese fue el motivo principal en la última parte de lo que pasó y que llevó a Massa a la derrota. Y creo que ese también fue el éxito de Néstor Kirchner en un principio, porque Néstor Kirchner trata de sacarse encima al Fondo Monetario, lo logra a través de un acuerdo a largo plazo, y es la forma en la que hizo que Argentina tuviese esos primeros años de gobierno muy prósperos, de venir de una crisis profunda a tener un veranito, se podría decir, 2005-2007, económico, pero me parece que el resto de la política no logró leer y entender esto que vos bien mencionás, Ricardo. A la continuación, Cristina tampoco tiene deudas. El tema es que llega un límite en la economía en la cual que vos tenés que tener un camino, y me parece que el camino que elige Cristina en su momento es precisamente el que lo lleva a caer en los últimos años y en consecuencia el triunfo de Mauricio Macri. Pero sería otra cuestión. Cristina, en lugar de aumentar la producción, aumentó la demanda y a través de ayudas, etcétera, eso terminó generándole un problema o un cuello de botella. Pero sería analizar otra cuestión. Mirá, yo lo que simplemente quiero decir, en todo caso, es que ojalá a este gobierno que hemos elegido mayoritariamente le vaya realmente bien. De todas maneras, humildemente puedo decir que si me analizo cada una de las medidas que van a implementarse, ya no es miedo, ya no es que estás haciendo campaña para esto, simplemente es un análisis de cada una de las medidas. Claramente me parece que a la gente la va a pasar realmente muy mal. Ojalá me equivoque, ojalá este sea el mejor gobierno y ojalá yo esté aquí precisamente para decir me equivoqué, no era mi análisis el adecuado. Si uno analiza fríamente cada una de las medidas, la apertura simplemente de los mercados con un Estado no presente, termina demostrándote qué es lo que va a ocurrir. Ya está ocurriendo antes de que Milei asuma. ¿Qué pasa con las listas de precios que llegaron a los supermercados con hasta un 50% de aumento? Si el Estado no va a controlar, ¿quién me va a impedir que yo aumente y venda lo que pueda? Solamente el mercado. Lógicamente en algún momento no va a haber venta porque la gente no va a poder comprar y quizás se estabilicen los precios. Pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuánta gente va a quedar afuera del sistema sin poder precisamente comprar como para que eso ocurra? ¿Y cuándo eso en realidad va a ocurrir? Pasa con la otra medida que ya se conoció. La ley de alquileres se anula y van a pactar el dueño con el inquilino. Si lo quieren hacer en dólares, como lo haga. Automáticamente, el día lunes era feriado, el día martes directamente no se renovaban todos los alquileres que ya habían vencido, esperando que esa ley entre en vigencia, que seguramente no va a favorecer a los sectores de más abajo. No quiero hacerlo extenso, no quiero hacerlo largo, simplemente digo, ojalá esté equivocado. Pero, para terminar con mi punto de vista, las medidas analizadas realmente no ofrecen un horizonte positivo, especialmente para los sectores de menos recursos.
Veremos qué es lo que sucede. En realidad tampoco uno puede anticiparse en base a lo que dijo Milei. Vamos a ver qué es lo que le ofrece la realidad. Sí, claramente las cosas no estaban bien, más allá de la cosecha, de la COVID y lo demás, veníamos en declive. El modo de funcionamiento de este país, altamente productor de muchas cosas y además con un gran fondo de litio, que es la energía del futuro disponible, con todo eso, asimismo, Argentina no le estaba pasando del todo bien y algo había que modificar. No sé si es esta la manera, lo vamos a saber con el correr del tiempo. De momento solo quedan las conjeturas en función de lo que ha mostrado y de las intenciones de Milei, aunque también hay que reconocer que se ha tenido que retractar de otras y que ha mostrado también un alto grado de inestabilidad emocional, así que me parece que todo lo dicho queda en suspenso o en la duda. Debe ser el único de los últimos presidentes que gana sin mentir. Veremos si después cumple, pero en realidad prometió un ajuste, ganó y lo sigue manteniendo, ¿no? Hay algunos otros que hicieron ajustes, pero prometieron un camino de grandeza y de mejorar todas las condiciones. Bueno, esto fue todo por hoy. Todo el equipo saluda a la familia de Miguel Grangeto. Te vamos a extrañar, Miguel. Yo lo conozco a él como alumno de tango, así es como nos conocimos. También como paciente de él y ahora trabajando en equipo desde hace muchísimos años. La verdad es que es inesperado, te vamos a extrañar y te vamos a tener siempre en nuestros corazones. Hasta el próximo programa.